Sí, señor, estamos hablando ayer y estos días en general sobre algunas cosas prehistóricas realmente, de situaciones muy, muy interesantes y A propósito de los tocamos. sextillizos. A propósito de los sextillizos. Sí, claro, bueno, es que es lógico que de ahí salga toda una serie de reflexiones. Sí, claro, es que fue impresionante. Claro. Y lo que mencionaba Vladimir, de que se debe uno sentir orgulloso de la organización hospitalaria, sobre todo el Hospital de Niños, de cómo atendieron la emergencia, porque eso fue una emergencia, por amor Y de de la Dios. seguridad social del país. Sí, definitivamente. No. No, obviamente ese es un aspecto que realmente, bueno, no es, mucha gente no lo tomará tan a pecho como nosotros, pero es como los triunfos de la selección nacional. Es decir, Exactamente. es portentoso, Es más. una hazaña. Claro. Y está bien, esa es de esas cosas que lo hace a uno ser Orgulloso. un poco patriota. Cuando estaba yo en la escuela. Patriotero. Sí, Cuando estaba yo en la escuela, un delincuente que había robado y había matado, o sea, le decían Pechos, era famoso. Y se subió por unas casas ahí en los techos y total que la policía lo mató. Y entonces salió el chiste, decía, y las hermanas decían, ay, ¿qué hacemos ahora sin pechos? Pero el chiste es ciertísimo de esa época. Ay, ¿qué hacemos ahora? Así le decían Pechos, famosísimo el caso. Eso me recuerda, yo no sé por qué, pero me recuerda la No sé historia. por qué. Hay un amigo, Carlos Prado, era nicaragüense, ahora es tico. Y yo lo conocí a él del año 62 en una danza estudiantil. Él era dirigente estudiantil nicaragüense, con Sergio Ramírez andaba. El asunto es que manda una foto de un reloj que está en la pared de un matemático. Eso es lo que él explica. ¿Es nicaragüense? No, Carol... Ah, bueno, es- no, porque es un- ese diría reloj. No, pero él manda la foto y, Sí, de un reloj. Este es el reloj que está en la pared de un amigo mío matemático. El reloj es un reloj grande con los números del 1 al 12, ¿verdad? Como se acostumbra en Alajuela. Y entonces, encima, al lado o debajo de cada número está una expresión matemática que equivale a ese número, Ajá. pero basada en en el 9, en el número 9, nada más. Raíz de 9 más o menos. Es complejo, son, por así decirlo, expresiones que si usted las desarrolla, llega a la conclusión de que cada una de ellas representa el número, el 1, el 2. ¿no? Entonces, claro, eso causa un poco de extrañeza en quienes reciben y vienen los comentarios. Y ahí uno dice, este es un matemático obsesionado con el número 9, porque yo no sé si se puede hacer eso con el número 8, pero entonces aparece otro y dice, El número 9 es bíblico. bueno, la verdad es que este es uno de esos que si uno le pregunta cuántas vacas tiene en el corral, cuenta las ubres y las divide por 6. A mí no me ocurrió, pero sí Ahora que dijiste eso, totalmente. del reloj, cuando yo me fui en la segunda oportunidad a la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos, el secretario general era el doctor Albino Román y Vega, tipo muy inteligente, muy simpático, muy agradable. Y siempre decía, oiga, compañero, acuérdese que nosotros en Nicaragua la única S que pronunciamos es la de reloj. Solo esa pronunciamos, reloj. Los relojes. Es muy divertido lo que pasa con la gente que uno conoce accidentalmente. Digamos, ese caso, Carlos Prado es un individuo que yo conozco. ¿Quién? Un individuo, Carlos Prado. Ajá. Una vez que lo conocí en el 62, me voy encontrando con él en estos lugares. Entonces,
nos comunicamos más que vernos, ¿verdad? Nos comunicamos por los medios usuales ahora. Y recordamos cosas de aquella época en que él era dirigente estudiantil nicaragüense y yo dirigente estudiantil tico. Entonces nos encontrábamos, teníamos relación por esa razón. Un día de estos cuenta algo sobre ese encuentro entre nosotros y escribe que Manolo, no me acuerdo el apellido, era gordísimo. Y lo hablamos a propósito de que yo escribí la historia de un presidente de la Unión de Estudiantes de Inglaterra, Escocia, Gales. Sí. Que Era gordo. Era enorme. Que ocupaba dos asientos. Entonces, de avión. Me habla de Manolo que tenía exactamente el mismo problema. Y me cae la peseta que el Manolo del que me está hablando, había sido estudiante de la Universidad de Lovaina cuando yo estaba allá. Y él era estudiante de pregrado. Yo estaba en el posgrado. Y se volvió famoso porque hubo un incidente entre las autoridades y el movimiento estudiantil y se llamó una huelga de hambre. Y claro... Pobre Manolo. No, pues, por supuesto, los estudiantes belgas sanos, y ahí se acostaron a hacer... Seguro en la noche les llevaban tamales, pero eso es historia. Pero el asunto es que Manolo se suma. Y entonces... La preocupación de toda la universidad, de toda la colectividad lobanense y de todos los médicos de Lovaina era que este nicaragüense tenía problemas de salud por la gordura, que se iba a morir, iba a ser una tragedia, porque y entonces lo buscaban para convencerlo. Hubo una comisión en la que yo formé parte de estudiantes latinoamericanos que iba a hablar con él y no daba el brazo a torcer, ¿verdad? Y simplemente ahí seguía. Y lo que yo recuerdo es que de pronto el problema que provocó la huelga se resolvió. Y yo no estoy seguro, pero casi que mi apuesta es que las autoridades que tenían que resolver, resolvieron a favor de los estudiantes para que no se muriera el gordo nicaragüense. Y resulta que ya murió, Manolo murió, bueno, pero mucho tiempo después. Entre las cosas que me eso uno lo sabe a control remoto, dice que yo lo perdí de vista, que en algún momento dado había mejorado mucho de salud, ¿verdad? Por la obesidad, pero que en todo caso murió joven. Pero digo yo, ¿cómo es que ahora un medio como ese que hay ahí, la fregada caja esa que se llama computadora, le permite a uno recuperar nexos con cosas que se le habían perdido, ¿verdad? Totalmente, sí, claro. ¿Verdad? Y ver que la comunidad que había entre una gente y yo, por el hecho que ambos éramos amigos de Manolo. Yo iba a participar en una huelga de hambre en el año 69. ¿Aquí? Sí, claro. Y íbamos dos para la huelga de hambre, Luis Orlando Corrales López y yo. Ah, sí, claro. El filólogo y yo, que éramos miembros de la Juventud Socialista, porque en el año 69 se estaba discutiendo la ilegalización del partido Bloque de Obreros y Campesinos, ¿verdad? Y entonces, nosotros calenturientamente avisamos que íbamos para la huelga de hambre y empezamos a prepararnos con el doctor Gilberto Bonilla Rojas, que era cardiólogo, porque él, digamos, nos estaba acochando en el buen sentido de que una huelga de hambre no podía ser improvisada. No es que alguien puede decir, me lanzo a la huelga de hambre porque se mueren pocos días, sino que había que prepararse para entrar a la huelga de hambre y entonces entramos con cardiólogo y con otros médicos allá a cuidarnos y a prepararnos. Y ya estábamos en ese proceso que ya casi íbamos a entrar a la huelga de hambre cuando llegó don Manuel Mora. Digo, muchachos, las huelgas de hambre no son para morirse. ¿No son qué? No son para morirse. Claro. Oye, ¿cuánto dura de veras? La huelga de hambre, dice, entonces nos dio una lección. Bueno. Dice, la huelga de hambre, dice, es para conmover una sociedad alrededor de la gente que está sufriendo el hambre. Y eso requiere una preparación propagandística y tal, pero además con la certeza de que el objetivo de la huelga de hambre se va a lograr.
pero en este asunto nos van a ilegalizar. Claro, Entonces yo siempre he dicho que don Manuel me salvó de mí la vida. no, pero la primera huelga de hambre que yo presencié, que supe que había a mi alrededor, fue en Alajuela. Yo era niño. Y aquello era conmovedor, ¿verdad? Porque todo el mundo hablaba de la huelga de hambre. Y yo no me acuerdo cuánto duró. La hicieron en un salón del Instituto de Alajuela, ¿no? Y lo que yo supe, sí, pues, a ciencia cierta, era que de noche les filtraban Comida. No se permite agua. Bueno, no, ahí había algo más que eso, ¿verdad? Entonces, yo siempre he tenido esa... Ahora dije, si uno le llevan tamales de noche, no, es que yo recuerdo que la cosa se comentaba con seguridad de que ahí había que hacerla durar para lograr lo que, no sé qué era lo que estaban buscando. A lo mejor era que no cortaran los árboles de mango del parque o alguna cosa así. No, pero esa huelga de hambre en general lo que va haciendo es consumiéndose las grasas del cuerpo. Por eso, ¿cuánto dura un ser humano en una verdadera hasta huelga de 3, hambre? 4 meses. Como duraron aquellos irlandeses en las Oye, cárceles de Inglaterra. el cubano ese que no podía ni caminar. Bueno, sí, por eso, pero los irlandeses fueron los más famosos. Sí. Aquellos que hicieron una huelga de hambre en las cárceles de Inglaterra, Sí. que eran de la ETA, porque lo que querían era como evidenciar las condiciones crueles, inhumanas, infamantes en que tenían a los presos políticos en Inglaterra. Y murieron. Sí. Bueno, eso corrigió el sistema de prisiones, pero de alguna manera impuso un sacrificio de gente. Hace Pero poquito, dura varias semanas. hace puede durar poquito varios. vi el caso de uno o dos sobrevivientes de un naufragio de pescadores. No recuerdo, pero era bastante largo el tiempo que habían pasado sin comer. Porque los ayunos de Gandhi eran ayunos, Sí. ¿verdad? Sí. No eran huelgas de hambre literalmente. Sí. Era- No, pero yo te pregunté por qué en el caso de cuando una persona enferma entra en coma, que empieza a consumirse sus propias Pasó con una tía energías. mía. Bueno, con mi madre. Yo recuerdo, ya no comía nada, y el doctor Robós, que la veía a ella, dice, vea, había un olorcito especial, no feo ni nada, simplemente, y me decía, eso es que ella se está consumiendo sus propias energías. Acetona era. Y yo le decía, sí. Sí. Y le preguntaba, bueno, doctor, pero ¿cuánto demora esto? Porque yo llegaba con el estetoscopio, se lo ponía y no, si ahí está palpitando el corazón. Decía, su mamá tiene un corazón muy fuerte. Y raro, fue cardiópata toda la vida, tomaba quinidina y tomaba un montón de carajadas. Y resulta que el corazón se paró ya cuando tenía que pararse, así que, pero sí se fue consumiendo. Una tía mía que tuvo un cáncer terrible fue igual, es decir, hubo un momento en que la sedaron, ¿no?, para que no tuviera dolor, y en ese proceso de sedamiento duró casi como entre los 15 días y los 22 días para consumirse ella sola. Sí, así es. Ya no recibía alimentos, sino que ella misma se iba consumiendo. Y tuve una experiencia muy linda un día de estos, que falleció alguien que nosotros apreciábamos mucho. Era una señora que había trabajado con mi suegra y la familia de mi esposa durante toda su vida. Es decir, yo conocí a Anabel en el año 70, 69, 70, y ella ya tenía como 5 años de trabajar ahí. Por supuesto, sobrevivió a mis suegros. Se pensionó con mis suegros y siguió viviendo en la casa. Entonces, mis suegros murieron y nosotros siempre la tuvimos. Y al final tenía que morirse y se murió a los 94 años. ¿Y por qué tenía que morirse? No, estaba muy bien. No, ella, no, pero sí, igual, sí. finalmente Pues que tuvo tenía que morirse. Y entonces la teníamos en casa y después la tuvo un cuñado mío. Al final del cuñado mío la pasamos al hospital porque había que hacerle algunos exámenes donde le dictaminaron que tenía un cáncer gástrico ya inevitable, no se le podía hacer nada. De ahí el hospital nos la volvimos a llevar nosotros a la casa. Y estaba ahí en esos últimos días en la casa, ¿verdad? En el hospital muy deprimida. Es una cosa interesante porque me parece que el hospital, por más hospital que sea, le resta afecto y calor humano y cercanía de personas que quieren a un enfermo. Claro. Y a veces uno dice,
¿qué será mejor, que esté en el hospital o que esté en la casa? ¿verdad? Al final pensamos que era mejor que estuviera en la casa, al final el hospital da la salida a la casa, recupera la fortaleza ella en la casa otra vez, ¿verdad? De la depresión que tenía en el hospital, incluso regresando a la casa se le pregunta si ella quiere que le llevemos sacerdote o algo así, ¿verdad? Respetándole sus creencias, y dice que no, ¿verdad? Y entonces nos sorprende a nosotros que a los 94 años diga que no, ¿verdad? Pero 2 días después, que terminó el viernes pasado, ella amaneció y ya con un estado que uno decía, no va a durar mucho, ¿verdad? Pero ella misma pide el sacerdote otra vez, ¿verdad? En la mañana. Entonces yo salgo en carrera a buscar un sacerdote, al final lo logré conseguir. Un joven del Calasanz que fue muy oportuno para la ocasión, y llegó y le dio los santos óleos y estuvo ahí con ella un rato. Salimos nosotros de la casa y la señora se queda con 2 muchachas que teníamos para que la cuidaran a ella en ese momento, ¿verdad? Y muy curioso porque después de esa estancia del sacerdote, como a la 1:30, la señora llama a las 2 muchachas, ¿verdad? Y les dice que quieren que estén una a cada lado de la cama. Y les coge la mano, respira 3 veces y se va. De la mano de las 2 muchachas. Qué curioso. Curiosa, qué escena más curiosa y bonita. Sí. Porque es que era como sentirse acompañada y de la mano, guiada a donde quisiera ir. Sí, no sé dónde, pero de todas maneras es una escena bonita, esa forma Hay cosas, de tranquilidad emocional al final, porque al final, sí. primero no quería el cura, después lo quiso, tuvo su tranquilidad y después nada más quería morir acompañada. No estábamos en ese momento, mi señor y yo, pero estaban las 2 muchachas había que le dieron una frase esa que compañía se decía final. Que, Pero ella las colocó una a cada lado sí, que a y veces se dejó morir con ellas. que a veces hay que creer o reventar, decían las consejas de aquella época. Cuando murió mi padre, yo llegué estaba en la clínica bíblica, y una transfusión le afectó el hígado y eso fue lo que lo mató. Entonces llegó el médico, no, mejor hay que llevárselo a la casa. Efectivamente, estaba mi hermano, Carlos Manuel y yo, con él. Y se fue consumiendo, efectivamente, y ya eso de que ya uno nota que hay hasta ciertos movimientos y tal, esa noche, no se me olvida, que ya no le queda nada, no tenía ni pulso ni nada. Y bueno, nosotros convencidos de que ya había muerto, y de repente abre los ojos, levanta los brazos y dice, ¡mamá! Ah, mira. Uno Claro, dice, hay que creer o reventar. Sí, bueno, esa Lo escena vino a de la recoger mano su de las 2 madre. muchachas a Sí, mí me por impactó eso, mucho. qué curioso. ¿Cómo se llamó el último? El hijo mío, el último, el que llegó un domingo, llegó justo al día siguiente de la muerte, porque quería venir a verla, ¿verdad? Porque habían sido criados por ella también. No llegó a tiempo, pero bueno, hizo el intento. ¿Cómo se llamaba qué? Ah, no, te iba a preguntar, es que, ¿cómo se llamó el dictador de Checoslovaquia que sustituyó Al reformista, al reformista? a Dubček. Dubček, sí. Sí. Dubček era el reformista. No, perdón, que se desplazó Dubček. Bueno, Ahorita me acuerdo, sí. Es que, ¿cómo se llama? Milan Kundera cuenta la historia de la muerte del padre de él. Era un momento en que se había impuesto la costumbre de poner unos discursos muy edulcorados, leídos, ¿verdad? Porque, leídos, lógicamente, no escritos por el dictador. Es que Gomulka no era checo o era. No, Gomulka Era polaco. Sí, no. Gomulka era Bueno, polaco. en todo caso, este hombre ahí se tiraba esos discursos y todo el mundo lo escuchaba. Y está en el hospital el padre, ya en artículo mortis, digamos. Y está la ventana abierta y del jardín, era fines de primavera, llega el ruido de las hojas, los árboles que se mueven, pero la voz de este hombre en los parlantes, sí, quién sí. sabe dónde, echándose su discurso. Y entonces de pronto el padre, que ya no movía ni nada, mueve los ojos y le hace una seña hacia la ventana
Y entonces él se da cuenta que lo que quiere es que cierren la ventana para no ir. Y efectivamente cierra la ventana. Entonces, ahora en la placidez de no escuchar a ese, que se muere. Claro. Quiero morir en paz. Hablando de Dubček, yo llegué a Checoslovaquia el 20 de agosto del año 68 al mediodía. Ah, bueno, eso me descontó. Y en la noche entraron las tropas soviéticas, ¿verdad? Uy. Ahí, digamos, aparte de toda esa ocupación, el 21 en la mañana, mi madre, yo estaba en Checoslovaquia, entonces fue el 19, fue el día anterior. El 19, el 20 en la mañana más bien, mi madre había tenido un sueño en la noche del 19 al 20, ¿verdad? Donde me había visto rodeado de tanques y eso. Y salió donde Elena Mora, Elena Castellanos, que era la esposa de Eduardo Mora Valverde, que eran muy amigas, y le dijo: Elena, tuve este sueño y Vladimir anda en Europa, ¿verdad? Y entonces Elena le dijo: ¿cómo vas a creer, Zaida? Eso nunca va a suceder. No, pero espérate. Y al día siguiente estoy yo en Checoslovaquia, ella no sabía que yo estaba en Checoslovaquia, y me toca amanecer con las tropas soviéticas ocupando Praga. Sí. Bueno, pero aparte del escenario de eso, volviendo a Dubček, Dubček era el presidente reformista, el que estaba impulsando la reforma política en Checoslovaquia. Claro. Y entonces, claro, que fue una cosa extraordinaria de movilizaciones populares y estudiantiles y de jóvenes. Entonces, los primeros tanques que entraron, que llegaron ahí hasta la Plaza Wenceslao y todo eso, de tanques soviéticos, con soldados muy jóvenes manejando eso, de pronto les caían centenares o miles de jóvenes checos que eran además preciosos y preciosas, todas lindas, las mujeres, a preguntarles si ellos eran la contrarrevolución, las mujeres, ¿verdad? Y aquellos soldados no entendían aquello. Yo vi soldados soviéticos llorar, ¿verdad? Pero digamos, en ese sentido, lo otro era cuando Dubček se va para Moscú, que se lo llevan a Moscú, y cuando anuncian que va a regresar. Entonces estábamos nosotros ahí en una calle esperando el regreso de Dubček. Andaba yo con un costarricense. Y era una calle como de 300 metros, ¿verdad? Por donde tenía que pasar Dubček, y empiezan a tirar rosas y flores. Esa carajada era la parte más impresionante que yo he visto en mi vida, porque al final termina pasando sobre una alfombra de flores. Sí. Eso fue una cosa, pero impresionante. Yo te cuento, Sí. Yo estaba en Bélgica, había ido a una manifestación multitudinaria que había sido presidida por el rector de la Universidad Libre de Bruselas y que era además alcalde de una de las comunas. La llegada de Dubček de vuelta de Moscú ocurre, y en el momento en que él va a hacer el discurso, yo estaba oyendo la radio, la puse porque yo estaba lavando. Estábamos conectados. Sí, yo estaba lavando los trastes de la casa, como vida de estudiante, ¿verdad? Entonces, están en francés diciendo lo que está pasando, todo eso que estás describiendo, y entonces viene a tomar la palabra Dubček. Y empieza a hablar en checo, por supuesto, pero nada que traducción, nada. Simplemente se oye la voz y luego no entendía nada, pero de pronto uno se da cuenta de que está sollozando. Sí. Eso claro. sí que fue impresionante. Sí, Una de las cosas más impresionantes de mi vida, porque Sí, entonces, fue. después de haber ido a la manifestación, de creer que... Como que le exigieron que hiciera el pero sí, no le salía de adentro. prácticamente uno entendió que era que venía la noticia de que no se había conseguido nada. Sí, claro. No, pero impresionante era ver aquella escena Las rosas. de los 300 o 400 metros, que era como una alfombra de flores. Una cosa impresionante. Sí. Bueno, dicen que hay que aterrizar, ¿verdad? Sí, señor, aterricemos sobre las rosas. Sobre Qué las lindo. rosas.